Acá. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas. Es bienvenidas, ¿no? Sí, no Sí, hay, no hay vos ningún solito, representante. estás vos solito. Yo solo, bueno, procuremos que no me conviertan en sapo en el transcurso de esta charla, en este pequeño aquelarre de hoy. No, 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 un gusto, una alegría reunirnos acá en este grupito en torno a este tema de las constelaciones, ¿no? Las constelaciones, formación, qué es, para qué sirve, cómo es. Nosotros tenemos ya un video que explica mucho la estructura de la formación, de qué se trata, cómo es, cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no sé si algunos de ustedes lo pudieron ver, me imagino que sí, que algunos lo vieron. Eh, no nos vamos a detener mucho en eso, ¿eh? Por supuesto, todas las preguntas que quieran ahora, ¿eh? Todas las preguntas, todas, 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 todas. Esto es una charlita de café, por eso Silvina le dijo que vayan a buscar una tacita, ¿eh? Si quieren tomar una cervecita también, paga la vuelta a Formación Esencial, así que métanle nomás. No, es una reunión informal, diría íntima, amistosa, para conversar, para conversar y para mostrar algunas cositas, para que puedan acercarse o ir arrimando a lo que son las constelaciones. Y por supuesto, ¿cuál es la idea? ¿Por qué una formación de constelaciones? ¿Por qué eso? ¿Por qué existe una formación de constelaciones? ¿Para qué? Entonces, siéntanse libres para preguntar en cualquier momento lo que se les ocurra. ¿Eh? No, no piensen que, no porque como no sé nada voy a preguntar cualquier barbaridad. Normalmente son las mejores preguntas, así que convengamos eso, ¿sí? Estamos charlando sin ningún tipo de formalidades. ¿Les parece? ¿Eh? Bien. Eh, Les cuento un poquitín, un poquito de historia, como para meternos en esto. Es, las constelaciones, después vemos qué son, pero surgen a partir de lo que fue desarrollando un señor alemán, que se llamaba Bert Hellinger, que estuvo con nosotros hasta hace 3 o 4, siempre estoy ahí en la duda de 3 años, ¿no? Del 19, no, Hasta el 2019. Murió en el en el 19 de 2019, o noviembre sea que ya de 2019. 4 años y medio. Bien. Bert estuvo con nosotros hasta hace 4 años y medio, ¿no? Y nos abrió, nos regaló una serie de comprensiones y métodos para lo que yo diría es un nuevo paradigma. Nuevo paradigma. Estamos hablando de otra cosa, ¿sí? No de lo que estamos acostumbrados a ver, hablar o a entender como terapias o disciplinas de ayuda, ¿eh? Es una cosa radicalmente distinta. No tan fácil en principio de ver y de entender, en principio. Pero en la medida que nos vamos metiendo en el nuevo paradigma, empezamos a habitarlo, a comprenderlo, a moverlos en él y a hacerlo parte de nuestra vida. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, este señor Hellinger tuvo una historia, un camino durante el cual va descubriendo, encontrando, reconociendo cosas que no eran muy comunes para nosotros. Ejemplo, se metió mucho con lo que es el sistema familiar. ¿A qué le llamamos sistema? ¿Eh? Sistema es un conjunto de partes conectadas entre sí, vinculadas entre sí, que funcionan como un todo, es una totalidad, como el motor del auto. Siempre lo digo, montones de piecitas que no tienen nada que ver una con otra, cablecitos, rueditas, engranajes, pistones, pero que están vinculadas, unidas entre sí. ¿Y qué es eso? Vinculadas entre sí, ¿qué? ¿Para qué? Para un propósito, para un destino común.
En el caso del motor del auto es para darle la movilidad a lo que llamamos auto, ¿sí? Entonces es lo primero que ve, no es lo primero que ve, lo primero que toma en este caminito es la sistémica, que es una disciplina que viene ya de los años 60, 60 y algo aproximadamente, y que esto es lo que dice, los sistemas, a ver, mejor dicho, los grupos familiares son sistemas, se mueven como sistema. ¿Qué sería eso? Que estamos todos conectados, que cada uno en el sistema tiene una función diferente, que cada uno ocupa un lugar diferente. ¿Eh? Por ejemplo, ¿quiénes están primero, papá y mamá o yo? No, primero vinieron papá y mamá y porque ellos estuvieron, entonces acá estoy yo. No vamos a explicar ni a decir qué estuvieron haciendo para que yo esté acá, ¿no? Pero imagínense, ¿eh? Es, hay una ¿cómo decir? Un orden, jerarquías, lugares, conexiones, vínculos, que son todas esas cosas que hacen que ese grupito de partes, de individuos, se muevan en una totalidad y que les rijan leyes que describen lo que va pasando en el sistema. Es muy raro. Es decir, hay conexiones, vínculos entre todos los que estamos formando parte del sistema. Ahora, ¿esos vínculos qué son? No es que son relaciones, cómo nos relacionamos, sino que son conexiones profundas y operativas entre cada uno de los que formamos parte. ¿Me siguen? Y fue viendo, observando, como digo yo, como buen alemán, anotando y observando, observando y anotando, y no se le escapaba ninguna, y pudo, a partir de esta observación de que los grupos familiares son sistemas y funcionan como sistemas, lo que le afecta a uno le afecta al todo, lo que afecta al todo afecta a cada una de las partes, entonces empieza a ver una serie de fenómenos que se van dando dentro de estos sistemas. Increíble, maravilla, no lo sabíamos. Yo por lo menos no lo supe nunca hasta empezar a estudiar constelaciones. Eh, es increíble. Lo primero que digo es, ¿cómo no nos enseñaron esto mínimamente en el secundario? ¿Por qué teníamos que ver, qué sé yo, eh, geografía, ponele, pero no sé, algún tipo de materia secundaria, en vez de ver esto que tiene tanto que ver con nuestra vida? ¿Por qué? Porque lo que va pasando en estos sistemas, estos fenómenos, definen quizás el resto de nuestra vida, lo que va a pasar durante nuestra vida. Ejemplo, grupo familiar. Por alguna razón, papá se va, o lo asaltan y mueren, o tiene un accidente y no está más, o no lo volvimos a ver. Ese lugar de papá, ¿eh? Deja ahí dando vueltas un vacío. ¿Y qué produce ese vacío en mamá? Díganme ustedes, ¿eh? ¿Qué produce en mamá? ¿Qué emociones empieza a tener mamá porque ese lugar queda vacío? ¿Ejemplo? Tírenme algo. Rencor, odio, abandono. Abandono. ¡Epa! Sí, sí, se ve que había mucho. En esa pareja hipotética, papá era malo, pero supongamos que era un gran tipo y la quería muchísimo, y como escuché en una individual ayer, la tenía como una reina. También existen Tristeza. esos casos, les cuento, ¿eh? Y caramba, y se fue su compañero. Y del día a la noche, tuvo que hacerse cargo por lo menos imagínense, de 3 hijos. ¿Mm? Preocupación, angustia, dolor, soledad. Y podemos seguir largo rato. Tristeza, 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 Tristeza. vacío, vacío. ¿Mm? vacío, frustración, enojo también, ¿no? Ujú. Eh,
a pesar de que era un buen tipo. Es enojo. Entonces, ¿qué ocurre? Alguno de los hijos, al ver lo que está pasando con mamá, se mueve de su lugar de hijo y va a Ujú, ocupar el lugar de ese papá que no está. ¿Me siguen? ujú, Ahí, fíjense, deja su lugar para ocupar el lugar de papá. Ese es ujú, un movimiento que hace su alma. No es que ocupa el lugar del papá y va al trabajo por el papá. No, no, no. Es álmicamente, por decirlo así, energéticamente, si quieren, es va y ocupa ese lugar. ¿Para qué? Para que la mamá no esté con ese vacío permanentemente al lado, ujú, para que no sufra. Yo lo tapo al agujero que dejó. Ahora, yo para hacer eso tengo que salir de mi lugar de hijo, de la generación de los hijos, y pasarme a una generación anterior, que es la generación de los padres, y asumir el peso, la carga de tener que estar sosteniendo una situación que es demasiado grande y pesada para mí. Todos lo hacemos y si somos niños, más todavía. Entonces, esto puede ocurrir, a ver, ese hijo que hizo ese movimiento puede estar viviendo en la India, pero aún viviendo en la India, el lugar que ocupa, el lugar a donde fue, es un lugar que no es el suyo. Y ahí empieza lo que nosotros llamamos, lo que Bert llamó desórdenes. ¿Eh? Todos estos están dentro de estos fenómenos que ocurren en los sistemas, desórdenes. ¿Y qué pasa? Y esa personita que se puso en ese lugar, de alguna manera cree que es mejor que el padre. ¿Por qué? Y porque lo que él no pudo, yo sí. ¿Me siguen? ujú. Con cierta arrogancia, aunque no se dé cuenta. Sí, hay Y veces eso, que el sentimiento es de querer ayudar, de preocupación por la madre, de un amor, pero inconscientemente se está poniendo en un lugar arrogante justamente porque está queriendo hacer lo que su padre no puede. Entonces, de alguna manera, si lo está queriendo hacer, es que cree que él sí puede. Esa arrogancia muchas veces es inconsciente. No es básicamente, es que, claro, básicamente asume que está en sus manos exacto. poder calmar ese dolor o solucionar o emparchar esa situación, cuando no está en sus manos. Claramente no. Bueno, como se fue de su lugar y se fue a un lugar más alto, sus hermanitos que siguen lo van a empezar a ver como una especie de engendro padroso, por decir algo, ¿eh? Como un hermano, pero que no es un hermano, sino que hace las veces de papá. Y entonces dentro de cada hermano va a haber enojo. ¿Por qué? Porque vos no sos mi papá. No me trates como si fueras mi papá porque no lo sos. ¿Se entiende? Voy a tener problemas con mis hermanos. No van a ser iguales. Los hermanos están en la misma jerarquía. Es, no, no van a ser hermanos. Va a haber peleas permanentes, enojos, distanciamiento. Va a pasar el tiempo. Esos niños van a ser grandes, van a tener sus hijos y se van a llevar mal con los hermanos. Todos los que están fuera de su lugar generan una molestia, un enojo en los demás. Pero no solo eso, sino que además es si esta persona, este hijo, en algún momento tiene la posibilidad de estar en pareja, va a estar, sí, va a estar, pero no van a ser pares de la misma generación. Una vez me dijeron en su momento van a ser impares, ¿sí? Es, no son pares, pareja, porque uno está arriba. Entonces, de nuevo, están en pareja y no hay esta igualdad, se rompe porque uno está acá. Entonces, esta persona funciona como papá o mamá de esta otra. Lo más común es, lo más frecuente, es que la mujer se sienta mamá de este muchacho. Entonces, claro, no hay pareja, hay otra cuestión.
No va a funcionar, no se va a lograr, no va a haber compañero. Va a haber uno que tira del carro y el otro que va arriba con los melones mientras se acomodan solos, ¿sí? Y con todas las consecuencias que eso va a ir trayendo a la relación de pareja. Pero no solo eso, ¿eh? Por el mismo precio, para la cartera de la dama, el bolsillo del caballero, tenemos más cosas resultantes de esto, tenemos muchas más cosas. ¿Qué va a ocurrir? Que como yo estoy en el mismo plano que mamá y que papá, no voy a poder lo que nosotros llamamos tomarlos como padre y como madre. Va a haber una sensación de orfandad. Exactamente. Voy a tener un vacío ahí que me va a durar toda la vida y que puede ser generador de depresiones, entre otras muchas cosas. Como no puedo tomar a mamá, entonces voy a empezar a tener el caldo de cultivo para enfermedades físicas. Voy a tener problemas con la abundancia, voy a tener problemas con el dinero. Como no puedo tomar a papá, y entonces voy a tener dificultades con el trabajo, con la realización personal, con el mundo exterior. Vamos a empezar a generar situaciones que van a favorecer, por ejemplo, las adicciones. Entonces uno dice, ¡ay, Dios mío! Pará, callate, no hables más. Pero el punto es esto, es como no conocemos estas órdenes y dinámicas que habitan en los sistemas familiares, nos movemos sin darnos cuenta, en la ignorancia, generando consecuencias. ¿Se entiende? Generando consecuencias. Y a la Para vez, mí, y a la sí, vez, generando estas consecuencias negativas para uno, ¿no? Que hacen que el lugar en el que vive, el lugar, digamos, álmico dentro del sistema, sea poco feliz. Pero muchas veces eso se vive además con una voluntad de apoyo a mamá, ayudo acá a estoy para toda la familia, con una voluntad en la que en realidad me esmero por mejorar o hacer que todo sea lo mejor posible y en realidad estoy haciendo lo contrario sin darme cuenta. ¿Mm? a eso Hellinger le llamaba amor ciego. Es decir, en el fondo hay amor, pero un amor que no ve, que no se da cuenta que en realidad está haciendo un daño que se multiplica en otras generaciones. ¿Se entiende? Lidia, Sí, te iba a preguntar. Por ejemplo, en esto igual, si vas a una constelación, vos no vas a ir sabiendo esto, ¿no? Se no, descubre cuando vos decís, por ejemplo, no sé, vengo por una adicción y eso te exacto. lleva a este tema. Sí, Pero el tema seguramente te da más de un problema. Hay, es- hay que constelar cada problema por separado. sí y no, en realidad, las dos cosas. ¿Por qué? Ujú. Porque si vas por uno de los problemas, imagínate algunos de todos los que mencioné, a veces la constelación muestra, ay, la perdí, entonces se me fue. No, Ah, no, ya bajo está. la mano, bajo la Sí, mano. se me movieron las ventanitas, sí, sí, sí. A veces la constelación muestra y durante la constelación se produce un movimiento de reconciliación y es suficiente. Otras veces no. Es como la famosa, anoche hablábamos, la famosa capas de la cebolla, ¿no? Normalmente nosotros comprobamos que la constelación nos lleva casi siempre, tarde o temprano, hacia lo que llamamos eventos semilla. El evento semilla es ese hecho que ocurrió y que generó todas estas consecuencias que estábamos diciendo de recién. No hay una fórmula general, ¿eh? No hay una fórmula matemática que diga a todos le pasa así, porque en cada persona es diferente. Hay veces que para llegar a ese evento semilla es necesario que quien está consultando o haciendo su trabajo deba primero resolver o ver algo. Muchas veces, por ejemplo, antes de ir al el punto, poner, tenemos un problema de pareja.
Entonces, ¿y por qué el problema de pareja? Y puede tener infinitas causales. Ahora, va a mostrar la constelación lo primero que tiene que mostrar, según una inteligencia que no es la del constelador. Y acá nos metemos en lo que son nuevas constelaciones que no son iguales a las viejas constelaciones. Entonces, ¿quién muestra? ¿De dónde viene? ¿Quién elige lo que hay que ver primero? Porque el constelador no es. El constelador está igual de sorprendido ahí adelante que el consultante. Entonces, están todas las posibilidades. A veces con una sola vez es suficiente y otras veces es necesario un trabajo más largo. Ejemplo, una persona con una bipolaridad muy grave y estuvo haciendo un trabajo muy intenso durante 1 año y medio aproximadamente, donde se alivió todo. Quedan apenas unos vestigios que no molestan, pero fue necesario mucho trabajo. ¿Pero qué pasaba? Había en su sistema familiar para atrás muchas cosas, ¿eh? Montones de cosas. Les tiro ya para que vean. Un bipolar está, eso que llamamos enfermedad mental, la bipolaridad o trastorno mental. La bipolaridad es un polo, es un asesino de atrás, otro polo es la víctima. Y está permanentemente, el enfermo está continuamente, como si me dijeran, surciendo, tratando de unir lo uno y lo otro. No es fácil. No es fácil y quizás toma mucho tiempo. ¿Me siguen? No hay recetas. Lo vamos viendo esto sobre la marcha en lo que va trabajando cada persona. Sí. ¿Mm? Igual también para agregar a esto, muchas veces estamos escuchando por ahí como hoy y empezamos a darnos cuenta, ay, sí, con esto que se está diciendo y yo puedo llegar a estar desordenada, ¿no? Mm. Sin embargo, eso no es motivo de constelación. Voy y constelo la hipótesis de que estoy desordenada, no. Me pongo a fijarme en qué me doy cuenta, por qué razón me doy cuenta que puedo estar desordenada. Y la palabra desordenada la pongo entre comillas, porque si no es un calificativo negativo, de connotación negativa. Y la idea es que acá no hay nada bien ni nada mal. Las cosas son como son y están como están. Siempre hay un motivo de amor debajo de eso. Lo que constelamos es el efecto que tengo en mi vida. ¿Sí? Si el tema es que tengo soledad, constelo la soledad. No constelo que yo estoy en el lugar de mi papá y entonces como soy la pareja de mi madre, no puedo tener pareja, por ejemplo. ¿Sí? Esa sería una hipótesis posible de cuál es el motivo del conflicto de que no tengo pareja. Pero no podría no ser el único y sería otro y estaríamos cerrando la posibilidad. Entonces, desde las nuevas constelaciones, siempre la puerta de entrada a la constelación es el conflicto que tengo en el presente. Un hecho, una situación, una emoción muy fuerte que se sostiene en el tiempo y es desproporcionada a Enfermedad. la edad, es una enfermedad, no sé, cosas que se reiteran mucho, muchas pérdidas, que no la invoco con el tema del dinero. Bueno, concretamente, y eso va a mostrar una situación sistémica debajo de eso. Ujú. Bien, Mónica, a ver, estás, como dicen ahora, muteada. Ahí entré el micrófono. A mí tenés el Solamente micrófono apagado, pero es muteado es ahora. para compartir con ustedes una experiencia personal. El año pasado hice varias constelaciones, talleres con Gabriela Arias, que estuviste con él, en ella también, Cecilio, y hice mucha labor interior, venía haciendo mucha labor interior. Tengo una hermana mayor que estaba excluida en mi sistema familiar de hace por lo menos 15 años que no venía a ver a mami y a vernos. Nosotros, por Ujú, supuesto, nos ayudábamos, hice mucha labor también para tomarla, ¿no? Bueno, y en diciembre, a fin de año, me dice, mami, me llamó tu hermana, me dice, ¿no? Hay todo un tema ahí, ¿no? Entre ellas dos. Y, mirá, le digo. Y yo en el principio, cuando ella me dice eso, no me di cuenta de relacionar con toda la labor que venía haciendo yo
todo el año, porque la verdad que Es, trabajé todo el año en el interior. bueno, Y mira, después, y sí, después siguió, permiso, y siguió llamándola y ahora va todos los días a ver a su mamá, que tenía un gran problema ella con mi mamá. Y fue maravilloso cómo se dio el movimiento este del que vos estás hablando, y yo digo, y yo constelé, yo la hermana sí. menor, anteúltima, digamos, haciendo un montón de Acá labor, no sé. mira, viene bien para seguir explicando esto. Acuérdense, el sistema es una totalidad. ¿Se acuerdan de los colgantes de los niños o los móviles? Eso que tienen un hilito, un fierrito y acá hay un oso, acá un elefante. ¿Eh? Sí, Bien, así funciona el sistema. Los hilitos que los conectan serían los vínculos. Entonces, si acá un elefante tira para abajo, ¿qué pasa con el osito? se levanta, sí. ¿Eh? Se va para arriba, ¿no? Sí, ¿Cuánto se tiempo levanta. después se va para arriba? ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuánto tiempo pasa entre que uno baja y el otro sube? Y es Nada, casi, es claro, el mismo movimiento. Es el mismo movimiento. Entonces, cada vez que uno mueve en el sistema, todo el sistema se mueve. Aunque el otro esté en la China y ni se entere de lo que está pasando. ¿Se entiende? Por eso es maravilloso. tan importante el movimiento de cada uno, porque ese movimiento de cada uno incide en la totalidad del sistema. Y el sistema responde. ¿Por qué? Porque, es decir, yo que soy el elefante, bajé, y mi hermana o quien sea subió, o lo que sea, ¿eh? O lo Sí, que sí. sea. Es a veces en forma casi mágica. Lo tomo metafóricamente, sabemos perfectamente por qué ocurre, pero ocurre como si fuera magia, así de repente, ¡ay, qué pasó! Hay veces que hacemos constelaciones y al terminar el taller, alguien recibe un llamado telefónico de alguien que no veía de hace montones de años, pero no es solo que no veía, sino que además estaban distanciados, peleados, etcétera, etcétera. ¿Eh? Eh, y para dejarlos ahí, tirarle un centro a ver quién cabecea, No seas es mal. alguna vez en Córdoba fue esto, y en otros lugares también en Libertador y Juramento, es una madre que había perdido a su hija en un accidente hacía muchos años, tenía todavía ese duelo a medio hacer y en la constelación se movió mucho, se produjo todo un contacto, una reconciliación. Cuando termina en el recreo, le suena el teléfono y ¿quién la estaba llamando? La hija. A ver, entre comillas, ¿sí? Es, en el teléfono, la mamá tenía todavía el contacto de su hija. Cuando suena el teléfono, suena y aparece la imagen de esa hija muerta ya. En ese momento, imagínense, la constelación había habilitado, o mejor dicho, esa madre había habilitado esa reconciliación, ese duelo, y apenas termina su constelación, aparece llamado. Llamó después, averiguó si el número estaba asignado a otra persona o si seguía ahí. No había ninguna coherencia, ninguna lógica entre el número y todo lo demás. Lo cierto es que el teléfono se encendió, sonó, y la que supuestamente Mostró la estaba foto. llamando Claro. Ay, sí, yo. aparece es esa hija que había muerto. Y así montones de cosas y mucho más fuertes también. ¿Pero por qué? Porque el sistema está constituido por los vivos y por los muertos. Todos son parte, ¿está? Vanessa, Buenas noches. buenas noches. Me mataste con esto que contaste recién, ya me parece cualquier pregunta parece tonta, pero no, quería No, preguntar qué diferencia hay entre estas nuevas constelaciones y las constelaciones que no son nuevas ahora, digamos, las anteriores. Las viejas, las Excelente tradicionales, las pregunta. primeras. Gracias. Eso. A ver, empecemos al revés. Tenemos la suerte que tanto las primeras como las segundas o como quieran, viejas, nuevas, fueron todas, usemos la palabra creadas o desarrolladas por el mismo maestro, Hellinger. Es decir, allá por
2011, abril del 2011, oficialmente dice, lo que venimos haciendo no está bien por las constelaciones anteriores. Le aclaro que yo empecé con las anteriores. Hay algo que acá no está funcionando. Uy, se me apagó acá esto. Hay algo que no está funcionando. Hay algo que estamos haciendo mal y tenemos que cambiar. Así, literal, tenemos que cambiar. A ver ahí, tiki, tiki, tuki, como dicen la tuki. Lo que estamos haciendo enferma. Así, ¿eh? Lo que estamos haciendo enferma. Por distintas razones, esa nueva ola de constelaciones no entró fácilmente en la Argentina. Hubo muchas resistencias. No viene al caso por qué, pero sí hubo muchas resistencias y medio como que fue muy difícil que el ingreso. Pero finalmente se hizo y hay también, como nos caracterizamos nosotros, una grieta constelatoria entre las viejas constelaciones y las nuevas constelaciones. Hay mucho folclore alrededor de eso, pero el punto es este. En las viejas constelaciones, todo se movía en torno al constelador, a sus conocimientos, a su experiencia. Y además, esto está mal acomodado, esto está bien acomodado. Entonces el constelador decía, está bien acomodado, está mal, y movía las fichas. Es decir, el eje de rotación de todo lo que iba ocurriendo ahí era controlado, manipulado por el constelador. ¿Qué pasa con eso? Imagínense que lo que va mostrándose en una constelación son cosas muy profundas, de lo más profundo literal de nuestra alma. Entonces, ¿quién es el constelador? Cualquiera sea él, que está, ¿cómo puedo decir?, designado para entrar y mover las piezas profundas de nuestra alma según su criterio. ¿Me siguen? Entonces, en algún punto aquellas constelaciones eran violentas. ¿Me siguen por qué, no? ¿Por qué? Y porque había un externo que viene, irrumpe en mi sistema. Fíjense que nuestro organismo, con esto lo van a entender fácilmente, nuestro organismo ante la presencia de algún agente o algo que ingresa, reacciona con el sistema, ¿cuál? ¿Qué sistema? Inmunitario, las defensas. Inmunitario, exactamente. Entonces, hay como proceso natural una reacción ante aquello que invade y nosotros le decimos perpetra, es decir, tiene una energía asesina, causa daño. Entonces todo el sistema cambia en sistema inmunológico por sistema familiar. Entonces hay una reacción frente a ese ingreso irrespetuoso de esta persona, el constelador. Bien, el eje era el constelador. La vedette con plumas y brillos era el constelador. Acá en las nuevas constelaciones se producen varios cambios, aunque digamos metodológicamente pareciera que no son importantes y son fundamentales. El eje no es el constelador. El constelador, como decimos en la formación, es un aguatero que está pasando la toalla, el botín, el tarrito de agua a los que lo están necesitando. Es decir, una tarea muy sencilla, muy humilde al servicio de lo que se está mostrando ahí. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿y el eje? ¿Qué es lo que maneja todo y mueve todo? Y ahí viene la respuesta, por lo menos de lo que hacemos acá, que son nuevas constelaciones del espíritu. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todo está rotando en torno al espíritu con mayúscula. Hay una inteligencia gigantesca que muestra lo que tiene que mostrar. No es el constelador. El constelador es un traductor, si quieren, un personaje secundario, anónimo, que está facilitando un hecho que se está dando ahí. El nombre de estas constelaciones es literalmente puesto por Hellinger,
constelaciones del espíritu o nuevas constelaciones del espíritu. ¿Y por qué del espíritu? Porque todo gira en torno al espíritu. Esto es un tema que vemos mucho, pero ¿qué es lo espiritual? ¿De qué estamos hablando? Espiritual, es todo un tema, ¿no? Pero básicamente la constelación, cuando le decías un nuevo paradigma, es ni más ni menos que una realidad espiritual no consciente se manifiesta y hace carne en una realidad material a través de nuestros cuerpos, canalizaciones. Pero, ¿y quién dice que se canalice eso? Chan. ¿Y quién dice que primero tiene que canalizar esto y no lo otro? Chan. Y ahí entramos en otra dimensión, en otra dimensión. Empieza a moverse algo muy distinto a lo que nosotros conocemos. No es yo aprendo da, B, C, D y después aplico A, B, C, D. Todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos haciendo en la formación, las distintas cosas que vamos viendo y aprendiendo, ¿sirven para qué? Para poder estar presentes ante ese fenómeno de la constelación, ¿eh? Y poder sintonizar con el espíritu para poder traducirle a la persona lo que está pasando. ¿Se entiende? Sí. Son constelaciones mucho más livianas, más silenciosas, más lentas, ¿eh? Donde no se escucha tanto la palabra del constelador. El constelador tiene puesta la camiseta del espíritu y va siguiendo determinados movimientos. Yo sé que en este momento a varios de ustedes les puede decir, este tipo habla en chino, ¿sí? Pero justamente la cuestión es que las nuevas constelaciones del espíritu son otra cosa. Y una de las cuestiones que elimina respecto a las viejas constelaciones es que no existe esta falta de respeto, esta intromisión en el alma del otro y sus consecuencias. No existen. Es una manera de evitar eso, entre otras cosas. Como nos metemos en planos del espíritu, las ¿cómo decir? Las cosas que suceden, los procesos que se dan, los cambios, los vuelcos que se dan, no necesariamente cumplen las leyes materiales. Por ejemplo, si una enfermedad toma 3 meses en curarse y de repente tomó 3 minutos, no es para asustarse, ¿se entiende? Porque estamos en otros planos. Como diría el creador Hellinger, es todos somos llevados a otra dimensión, a una dimensión espiritual, en la cual actúan fuerzas de sanación. ¿Me siguen? Inspiradas por el espíritu. Es otra cosa. No es una terapia. No es una terapia. Y se producen cosas realmente, qué sé yo, milagrosas, mágicas. Como que de repente alguien que estaba a punto a ver, una leucemia terminal para un niño de 11 años, que en 2 días no quedan rastros. Te cuento siempre este caso porque, bueno, no sé si era porque era un niño, pero hay montones de casos así. Entonces, wow, mirá lo que hizo ese constelador. No, no, el constelador no lo hizo. El constelador facilitó que eso ocurriera. ¿Me captan la diferencia? Es abismal la diferencia. Y a ver, el tema más difícil del constelador para pasar de viejas a nuevas constelaciones es salir del centro. ¿Me explico? Es renunciar al eje, al estrellato, al lugar de poder, al creer que todo se resuelve a partir de su conocimiento y está obligado a un lugar humilde para dar lugar a los movimientos del espíritu. Vuelvo a darles una frase de Bert. Cuando el constelador toma el lugar del espíritu, el espíritu se molesta, porque es realmente arrogante, soberbio. Cree que está en sus manos, no, no está en sus manos. Lo que va a hacer el constelador en las nuevas constelaciones es una especie de director de orquesta de todo el escenario, de todos los instrumentos para que afinen
y toquen una melodía que está indicada por el espíritu. Nosotros hacemos que cada uno lleve su violín, su piano, sus instrumentos, que estén afinados, que sepan más o menos entren en todas las armonías, pero para tocar una música que la sopla el espíritu. Esto es lo más desafiante de las nuevas constelaciones. Es para nosotros un camino de crecimiento espiritual sí o sí. No, no, no hay otra, no hay otra. Si no puedo dar esos saltitos, si no llego, como dicen ahora, si no la veo, caigo en las viejas constelaciones y todo se reduce a mi entendimiento y a lo que yo creo que es mejor para el alma del otro. ¡Chan! Una locura, ¿sí? No sé si se entiende más o menos. Sí, Lidia, muchas gracias. no se escucha, Sí, Silta. Estás, no, estaba estás muteada. Lo que decía, bloqueada. igual está, sí, Que, lo cerré por las dudas, para que no haya ruidos. no, Estamos te iba a dos decir. años, estamos Ah, 2 años en la formación llegando a ese lugar del que habla Cecilio, de ese constelador de nuevas constelaciones, ese facilitador que se corre de ese lugar de centro para dejar que el espíritu haga la constelación y estando atento a todo lo que se va mostrando para ir completando y facilitando la constelación y el movimiento de sanación. Sí, Lidia, yo disculpa. te iba a contar que, bueno, fui muchas veces a muchas constelaciones, ¿no? Y todas como que algo me solucionaron y todo, pero me agotaban un montón, ¿no? Como salía cansada, se me hacían largas, no sé cómo explicarte, pero como que salía como muy baja la energía. Y ahora viajé a Mendoza y ahí hice nunca sabía yo esto de las nuevas, las viejas, ni nada, pero en el momento ahí y después de salir de la constelación y todo, fue como re diferente, ¿no? Y ahí dije yo, ay, yo quiero estudiar esto, ¿no? Y le pregunté a la chica y ella me dio el contacto de ustedes y recién me entero ahora que pensando que las otras eran las viejas y ella hacía estas nuevas constelaciones, ¿no? Y cuando explicaron ahora me di cuenta la diferencia esta que yo sentía en las otras, que eran como pesadas para mí en el momento de estar ahí, ¿no? Y en esta que fui ahora fue como lindo, como alegre, como, no sé cómo explicarte, ¿no? Por más que las cosas que muestra por ahí no son tan agradables, ¿no? Pero se sentía bien igual en todo momento. Y te iba a cambiar recontra de tema. ¿El precio ya saben? O las cosas más, no sé si mandaron algo y yo me lo perdí, o Sí, qué sé. todo, está todo. En todo caso, después te enviamos. Pero Bueno, te por quiero favor. responder esto porque es importante antes que se escape el tema. Es lo del cansancio. Hay dos tipos de cansancio, si quieren, o dos tipos de situaciones. Cuando nosotros resolvemos o entramos en lo que se llama entramos en resolución de un conflicto, automáticamente vamos a sentir un cansancio, a veces que no nos podemos ni mantener en pie. Eso no es que sea malo, ni que nos chupamos ninguna energía rara, ni nada por el estilo. Eso es, ¿qué les puedo decir? Biología pura. ¿Por qué? Imagínate esto. Andás por la precordillera mendocina y de repente así detrás de una piedra te aparece un puma hambriento, ¿sí? Y te mira así con cariño y te empieza a correr para comerte. ¿Qué haces? Entrás con tremendas dosis de adrenalina a correr, a correr, a correr, a correr, así corriendo porque si no, te come. ¿Está? Entonces, el puma, mira así, vas corriendo 100 metros, el puma ahí, 200 metros, el puma ahí, 300, 400, 500, ya no das más. De repente
el puma se cae a un pozo y no te sigue más. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué haces? Físicamente, ¿qué haces? ¿Qué harías? Dale, Lidia, jugate. ¿Qué harías? Y ahí me relajo, Tal cual. Ahí, sí. resuelto el conflicto, me detengo, baja el estrés, me relajo y siento algo así como un gran cansancio. ¿Vieron esto? Ah. O cuando finalmente pudieron pagar una deuda que los tenía mal y, ay, qué bien, cómo me liberé, ya está, ya no le debo nada a nadie. Es decir, se produce naturalmente una especie de cansancio, relajación, liberación, de todo un poco. En realidad, ahí está actuando el nervio vago, el sistema parasimpático, que lo que hace es me detiene, me acuesta, literal, ¡pam! ¿Para qué? Para que me quede quieto y los procesos, digamos, automáticos del cuerpo puedan completar todo lo que tienen que completar. Estoy hablando de microbios, en fin, una serie de cosas que tienen que hacer su trabajito después de que se resolvió el conflicto. Eso, esa cansancio que uno tiene nos da la pauta de que algo resolvieron. ¿Me siguen ahí? ¿Se entiende? Ujú. Algo resolvimos. Pero ¿y si no constelé todavía y terminé recansado? No, porque hubo otras constelaciones. Nosotros hacemos muchas de todos juntos. Es eh, donde, aunque yo no sea consciente con la cabeza de que estoy resolviendo algo, mi sistema, es decir, planos no conscientes, ¡tuc! Movieron una ficha. ¡Ah! Y ahí. Entonces, eso es bueno. ¿Qué hay que hacer ahí? Permitirse estar agotado, cansado, tirarse un rato después de la constelación, dormir una siestita, dejar que continúe el proceso. Hasta ahí, la parte buena. Esto se ve en todas las constelaciones donde alguno o algunos entran en resolución. Ahora bien, hay otra parte que es toda una energía que se va dando en las distintas constelaciones, que es esto que te decía antes, intervenciones perpetradoras, es decir, que tienen energía asesina y naturalmente todos nos crispamos ante eso, nos tensionamos. Es como, ¿vieron cuando está pasando algo y ay, 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 no, 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 no? Esa tensión, bueno, eso también hace que nos cansemos, pero no como resultado de una resolución, sino como una tensión que produce la violencia. ¿Me siguen? ¿Escucharon ahí Ujú. una bomba, algo? Les cuento que yo estoy a 2, 3 cuadras de River y no puedo salir de mi casa, no pude encontrarme con Silvina ahí porque me quedé encerrado, estaba todo tapado. ¿Se entiende? Entonces, hay una parte que lo explicabas muy bien, lo decías muy bien, porque es así, 100%. Las energías que se mueven, por decir así, son livianas, son inspiradas por el espíritu, son cuidadosas, delicadas, tiernas, amorosas, mientras que la intervención del constelador es perpetrador, irrespetuoso. Me meto en lugares donde no tengo permitido entrar. A veces Es, es violento, hay una reacción a eso. a veces es violento. Sí, Lo sentimos violento dentro nuestro. No quiere decir que porque haya gritos va a ser violento. Pueden no ser gritos, ser dicho con mucha suavidad, pero está irrumpiendo en el sistema y eso lo sentimos en el cuerpo como violento. ¿Mm? esa parte es la que decía Hellinger que eso es lo que enferma. ¿M? De ahí que no son iguales las nuevas y las viejas. Definitivamente no. Y se los digo desde el lugar de haber estado más grande, no, varios años en las viejas constelaciones. Estuve a punto de dejar las constelaciones literalmente por eso, hasta que, ok, como te pasó a vos, vi otra cosa. Y dije, no, 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 esto es distinto. Lo que está ocurriendo acá es muy diferente. ¿Se entiende más o menos? Eh, Acá le estamos hablando de las constelaciones y sacando sus dudas. Algunos de ustedes ya están inscriptos. Estamos charlando un poquitito también como para entrar en calor. ¿Eh?
Así que pregunten lo que quieran, ¿eh? Lo que quieran. Mientras, le cuento que no solamente la parte sistémica forma a las constelaciones, todas las constelaciones son sistémicas. Cuando alguien dice por ahí o anuncia constelaciones sistémicas, es como una redundancia tremenda, o no entendió qué son las constelaciones o no entendió lo que es la sistémica, porque las constelaciones parte, sí o sí, de la realidad de que los grupos familiares, vivos y muertos, los sistemas familiares son sistemas. Entonces todas son sistémicas, por un lado. Segundo, todas las constelaciones son cuánticas, por lo tanto, decir constelaciones cuánticas de nuevo es una redundancia. ¿Por qué? Porque las constelaciones utilizan un fenómeno cuántico, varios, pero le voy a contar uno solo, cuántico, que sea vieja, sea nueva, sea del medio, sea de arriba, de abajo, genera un movimiento, genera un cambio de observador. ¿Y qué tiene que ver la cuántica con eso? Esto, la realidad responde al observador que soy. Si yo cambio mi punto de vista, la realidad cambia. Imagínense, en las constelaciones cambio mi óptica, pero en profundidad. Porque no es solamente cambio un pensamiento que tengo. No, no, no. Muevo algo que tenía en el plano no consciente. Es mucho, muy fuerte. Entonces, todas las constelaciones son cuánticas. Nosotros en la formación dedicamos un tiempo bastante interesante a ver, estudiar fenómenos cuánticos que se ven en las constelaciones y que además nos ayuda a comprender eso para que cuando constelemos utilicemos este recurso en forma más clara y potente y precisa. ¿Eh? Entonces, ahí, la cuántica también es parte. Y hay otra parte también, esto último para comentarles, que es los campos. Se habla de los campos, no sé si han escuchado hablar de los campos. ¿Qué son los campos? Primero, los campos son una realidad que no se ve con los ojos. Pero hay muchas cosas que no se ven con los ojos. La gravedad tampoco se ve con los ojos, el viento tampoco se ve con los ojos. Lo que vemos son los árboles moviéndose, pero no vemos el viento. Vemos tierra que se mueve, pero no vemos el viento. Y así montones de cosas. Los campos son realidades espirituales, no son materiales ni energéticas, son espirituales, por lo tanto no los vemos. Pero que no lo veamos no significa que no existan. ¿Eh? Los campos son como nube de internet, donde se va almacenando la información de todas las generaciones. Ahí se va guardando, son memorias. Así funcionamos. Esto es biología, más que nada. ¿Cómo puede ser que yo eh, tenga la nariz de mi padre? ¿De dónde sale que yo tenga la nariz igual a la de mi papá? Porque mi biología fue siguiendo un patrón determinado. Sí, ¿y dónde está el patrón determinado? Y podemos decir en el ADN, pero el ADN es ya la parte biológica de esto. El ADN es la conexión con ese campo donde está toda la información familiar. Por eso también somos parecidos a nuestros abuelos, bisabuelos y a personas que ni siquiera conocemos. ¿Eh? Esto es enorme. ¿Por qué? Porque esos campos definen o influencian nuestros pensamientos, nuestra emocionalidad, nuestra conducta y nuestra biología. Y allá está almacenada toda la información. Cuando abrimos una constelación, se muestra toda la información, no toda no, cierta información de los campos que tiene que ver con el problema que tengo. Entonces, cuando lo vemos, decimos, ah, ok, ahora entiendo. A mí me está pasando esto por esto. ¿Está? No es para echarle la culpa a los ancestros, que esto es otra moda última, ¿no? Empezamos a estudiar el árbol, los sistemas para encontrar abuelos cabrones o abuelas amargas, que por culpa de ella yo salí así. No, 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 no es así. Lo que hacemos es
como diría Hellinger, enfocamos en la solución del conflicto del presente. Las constelaciones no miran para atrás, las constelaciones buscan la solución, miran hacia adelante. Que eso a veces nos tenga que llevar a determinados puntos que pasaron, pero todo es el pasado. Cuando empezamos esta charlita, ya es pasado, ya está en el pasado. Cuando dijimos, hola, ¿cómo están? Eso ya está en el pasado. Pero eh, a veces es necesario eso para mover esto, pero no nos vamos al pasado, no, actuamos sobre las memorias del pasado que son un hecho del presente. ¿Se entiende? Es decir, la constelación está trabajando en el presente y mueve información del pasado, pero que está acá en el presente, no que está allá atrás, está acá en esas nubes de conciencia. Por eso es que cuando movemos ahí, cuando tocamos y cambiamos y ajustamos algunos tornillos ahí, ahí se va a transformar la realidad que estamos viviendo, ¿no? Sil, Sí, ¿alguna cosa, alguna dinámica? sí, estaba pensando acá, yo no sé si tenían, me había dado cuenta recién ya que llevamos una hora, si tenían Mm. alguna por ahí pregunta también para agregar y ya la vamos respondiendo, pero me quedé con esto que decía Lidia, preguntaba por las cuotas, por los valores. Hay algunas personas que están acá y que ya están inscriptas y se matricularon hace tiempo cuando todavía no estaban los valores. Bueno, les pedimos que nos digan por privado quiénes son, así que les mandamos los valores de los módulos actuales, que los fijamos al 1 de marzo. Ya ahí le pasé a un par que lo habían preguntado a mi celu y se los pasé. Eso por un lado. Y por otro lado, quienes están acá en el grupo, en este Zoom, y bueno, y necesitan alguna otra información que no hayan recibido para tomar la decisión, con la pregunta que sea, que aprovechen a hacerla ahora, o bueno, o nos la hagan después a los celulares, a Rosana, a Cecilio, a mí, depende con quién hayan comenzado el chat, o con quien quieran preguntarle. Y bueno, y acá estamos, todavía nos quedan unos días, pero estamos ya por arrancar, estamos a 10 días de arrancar la formación, el día 20 comenzamos, así que queda Hay poquito. un grupo lindo y Antes, potente sí, que sí, va sí. tomando forma, está bueno. Y nos decía, ahí tenemos también un video de una charla que hicimos hace un tiempito, donde sí está detallado todo lo que es la formación en sí, en qué consiste, cuáles son los requisitos, cómo nos movemos, horarios y todo lo que estuvimos charlando. Es como un video larguito, pero donde creo que no queda ningún tema sin tocar respecto a cómo es la formación, ¿eh? Aquellos que tengan dudas de cómo es, cómo se hace, cómo se cursa, qué otras cosas tiene que haber, cómo son los distintos bloques de la formación. eh, Vean ese video, si no lo han visto o no lo tienen, se los pasamos, Sí, ¿eh? sí, sí. Y pueden ver ahí detalles. Cualquier cosita siempre se comunican, ¿no? María, Hola, ¿cómo andan? ¿qué tal? Bueno, los motivos para que hagan la formación es un proceso ¿Para de qué hacer? autosanación. ¿Cómo? Sí, a ver cuáles son los motivos, que empecé con eso y al final ni hablé de los motivos, me fui por las ramas. Mira, Sí, no, a bueno, esta altura básicamente un del... proceso de Sí, autosanación muy... sí, es tremendo, pero te diría, antes de que ocurra la sanación, yo te diría, el, el hacer mínimamente una parte del primer año de la formación nos hace ver por primera vez en nuestra vida una realidad, una parte gigantesca de la realidad que no estamos viendo. Tal cual. ¿Está? Es decir, Sí, nos da acceso a toda una cuestión que nunca antes la habíamos escuchado. Hablo por mí, quizás lo escuchamos, pero no lo teníamos bien consciente, ¿no? Una vez que nos damos cuenta que la realidad que nosotros observamos es mucho más de lo que estamos observando, entonces podemos movernos de otra manera y ahí es donde se empieza a producir todos los movimientos y procesos de sanación, ¿no? Por eso es
¿Es para sanar montones de temas que tenemos nosotros pendientes? Sí, sin duda, prioritariamente. Pero además me reacomoda respecto a la vida, me reacomoda. De repente cosas que no encajaban empiezan a encajar. La vida, por decirlo así, deja de ser algo hostil que está ahí afuera esperando que yo salga a la calle para pegarme un palazo y empieza a ser una amiga. Una amiga que juega a mi favor, no en contra. Entonces son muchísimas las cosas que empiezan a ocurrir como consecuencia de ese cambio radical de postura. Se está diciendo por ahí que las constelaciones son una filosofía. A ver, las constelaciones son un fenómeno, un hecho que observamos, mágico si quieren, impresionante. Es ese hecho donde todo eso que está en el plano no consciente, que está en los campos, se manifiesta. Y no solo eso, sino que se dan movimientos de reconciliación, de sanación, de vuelta a la unidad. Estamos sentaditos viendo eso. Eso es una constelación. Ahora bien, y nos cambia la vida. Si después con eso queremos hacer filosofía, teología o pucherito de gallina, está en cada uno, no hay problema. Pero la fuente generadora de cualquier filosofía, conjunto de creencias, pensamientos, etcétera, etcétera, están abonadas por este reactor nuclear que es la constelación en sí misma. Lo que sucede ahí es extremadamente potente y pareciera que en muchos casos le quitamos esa importancia. Es la constelación. Lo que hablamos después de la constelación es lo que viene después. Bienvenido sea. Pero el punto es este hecho donde misteriosamente hay cosas de un plano espiritual que empiezan a mostrársenos en el 3D, en un plano visible y palpable. Es impresionante, increíble, increíble. A ver, yo, sí, mi primera constelación fue por una tristeza que tenía, no así de un tiempito, sino toda mi vida tuve una tristeza de fondo. Hiciera lo que hiciera, seguía con esa tristeza de fondo, pero hice la constelación y en esa constelación se muestra, cosa que yo no tenía ni la menor idea, que mi abuelo, cuando tenía entre 11 y 12, 13 años, se fue de su casa, Trenquelauquen, en 1900, en el medio del campo, hubo una trifulca y mató a un indio. ¿Está? Siendo casi un niño, siendo casi un niño. El indio era el indio sangre, un asesino borracho, no es que era una joyita, ¿no? Pero mató al indio. Vuelve a la casa después de ese episodio con imagínense el impacto que le produjo. Y siempre fue desde entonces una persona callada, reservada, ¿eh? Silenciosa. Y resulta que yo iba a una fiesta, todo bien, todo bárbaro, mi vida iba divino, maravilloso, y llegaba un momento en el cual me retiraba. No podía seguir el ritmo, no por una cuestión de energía, sino era nada, me iba o a un sillón o a un rincón y me terminaba yendo. Por darles un ejemplo, ¿no? Es decir, costaba la alegría, costaba. Y en la constelación se vio justamente a mi abuelo apoyando la cabeza en el pecho de un representante de tra, que en su remera justamente tenía la cara de un indio. Justo, esas casualidades locas de las constelaciones, donde nos muestran con los elementos que están alrededor lo que está guardado en algo que yo no jamás lo hubiera podido saber, jamás. ¿Cómo me termino de enterar de todo esto? Porque en esa semana hablo con mi tía, mi madrina, digamos la hija de ese abuelo, mi papá ya no porque había muerto, y me cuenta la historia. Y nunca me la había contado, le digo, nunca me contaste eso. Y no, qué sé yo, no sé. Tampoco me preguntaste que te cuente. Sin embargo, la constelación lo mostró con una claridad impresionante.
Entonces, ese es el fenómeno constelatorio. Esa es la potencia de la constelación. Los demás, las charlas, si esto, si lo otro, si el otro fue, si papá, si mi abuelo, si tal cosa, si tal otra, ok, está bien. Si quieren, véanlo. Estudien el árbol, súbanse al árbol, amáquense como monos en el árbol, etcétera, etcétera. Pero el punto es que nos vamos a parar frente a este fenómeno, nos vamos a encontrar, es un encuentro, y en ese encuentro se produce ese fenómeno, y vamos a quedar impactados siempre, por lo propio y por lo de los otros. ¿Mm? Ya van ¿Está? a, sí, ya van a ver en la formación que vamos a tener varios módulos en los que vamos a ver sistemas, teoría de sistemas, vamos a ver los órdenes del amor que describió Bert Hellinger. Y en eso vamos a ver que al cambiar esa mirada, porque lo vemos a través de los órdenes del amor, el mismo hecho que veíamos en otro momento de la vida, y sabiendo cómo funciona el sistema, cuáles son las leyes que mueven dentro del sistema, nosotros cambiamos nuestra mirada de la vida y elegimos vivir de determinada manera. Y en eso abrazamos una filosofía de vida, ¿sí? Que no es Ujú. la constelación. La constelación es todo lo que habló Cecilio recién. Es algo posterior a raíz de tomar un camino que comprende los órdenes del amor y comprende ser consciente de las leyes de la sistémica, que van a ocurrir igual aunque no seamos conscientes, pero esa De la conciencia, sistémica, de la física cuántica y exactamente, de de los otras tantas campos. cosas que vemos, Pero ¿no? básicamente eso porque, bueno, es lo que vamos a ver en los primeros módulos de la formación. Los otros los vamos a estar viendo, campos, creencias, física cuántica, y eso lo vamos a estar viendo en el segundo año ya. Bien, María, no sé si la manito es la misma de antes o es otra. No sé si Eh, puedo preguntar. no, sí era mismo, pero no Dale, pregunté. dale. No sé si Este, contestamos. creo, sí, perfecto, me vino, pero mi duda era otra en realidad. A ver. Este, voy un pasito como más adelante. ¿Qué pasa cuando ya concluyendo, digamos, la formación para ser consteladores, va- vamos resonando con alguna especialidad, ¿no? No sé, por ejemplo, autismo, enfermedades psiquiátricas, por decir algo, entre tantos abanicos que podrían aparecer. Ujú. El constelador se va encaminando hacia eso solo, porque no hay una especialidad para cada área. A eso me A refiero. ver. eh, Sí, interesante la pregunta. ¿Eh? organizacional, por ejemplo, sí. Hay. Sí tenemos por lo menos nosotros implementado una especie de especialización, en organizaciones, empresas, instituciones, donde hay algunas diferencias, pero esencialmente es lo mismo, pero con diferencias para poder actuar en el ámbito laboral, empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Súper Eh, interesante, sí, muy. Vos sabés que muy porque las cosas que pasan en en una organización son increíbles. tal cual. eh, y que no hay soluciones racionales y de repente surgen cosas increíbles, increíbles. Eh, a ver, no hay formalmente una estructura, no solamente nuestra ni tampoco en general, que digan, acá tenemos una especialización en resolución de determinado tipo de situaciones. Sí podemos Bien. hacer talleres específicos para, por ejemplo, ¿qué te digo? Obesidad o para enfermedades físicas o para trastornos mentales o para un montón de cosas. Pero son enfoques que son temáticos. La dinámica constelatoria es la misma. ¿Eh? Claramente, si alguien se enfoca un poco más, estudia un poco más eso, puede tener mejores o mayores recursos, pero la constelación sigue siendo la constelación. Nosotros lo que tenemos que entender, y esto es lo maravilloso también, es que sea el tema que sea la enfermedad que sea, y yo no soy médico, pero soy constelador. Entonces,
podemos tratar una enfermedad no como médicos, sino como constelador. ¿Y qué va a hacer el constelador? Facilitar esto que te estábamos contando y poder darle eh, pautas o a veces soluciones que son de otra especialidad, si se quiere. El tema es, como diría una gran consteladora que conozco, que las constelaciones son como una gelatina en la cual están todas las demás disciplinas contenidas. Tal Esa cual. consteladora es Silvina, les aclaro, que hoy está vestida de gelatina de arándano. Es, Ujú. ¿Se entiende? Es, Sí, bien. es medio como decir que hubiera otra metodología para determinados temas. No, no hay otra. La constelación es la constelación igual. Lo que sí podemos tener es un poco más de recursos para poder tener un vocabulario y un conocimiento del tema diferente. Afinarnos O un poco más, claro. Y estar experiencia, más... experiencia Por en Claro. ejemplo, el ámbito. Experiencia en por el ámbito. ejemplo, a mí me interesa mucho embarazadas Uf, y nunca vi constelar una embarazada o quizás la mamá se interesa mucho para que mirá su que, bebé ya tenga otro grado quizás de mirá esto. evolución, ¿no? De sanación. En las viejas constelaciones se decía que las embarazadas no podían constelar. No podían. Porque podía afectar al hijo y que sin duda que afecta al hijo, pero para bien. En las nuevas constelaciones vemos que justamente ese niño que está siendo gestado se libera de un montón de amarras que lo están reteniendo. No sé si se entiende. Sí. Tal Entonces, cual. todo ese proceso es increíble, pero también se ve muchísimo, muchísimo todo lo que son pérdidas, eh, em- eh, eh, nacimientos prematuros, eh, muerte de alguno de los dos o ambos durante el parto. Hay muchísimas cosas. Hijos biológicos, hijos adoptivos. Es justo lo que vamos a ver La este fin de semana fertilización con segundo año. asistida de altura. Claro. Me encanta muchísimo. Te diría que eso es una de las cosas Sí. que más tiene que ver. Ahora, si por ejemplo vos estás especializada, no sé, en acompañamiento de la madre durante el periodo de gestación, o por ejemplo una partera que empieza a comprender y a ver de las constelaciones lo que es el proceso del parto desde este otro lugar, o empezás a, por ejemplo, a saber que cuando es concebido un niño, en ese vientre donde antes fue abortado otro, la muerte y la vida están muy juntas. Entonces, eso solo ya te permite comprender un montón de cosas que van a venir después, o cómo poder ayudar o asistir o acompañar a un niño que no encuentra la diferencia entre la vida y la muerte, o están muy juntitas. No, no, es para Sí, ser dulce con todo eso. ¿sabes en qué pensaba en las constelaciones jurídicas? Que yo he hecho varios Bien. cursos de eso, porque soy también abogada. Y ahí justamente lo que cambia es la visión de que los conflictos que llevan a la justicia o que requieren, no sé, mediaciones o cualquier delito que después tipificado criminal va a, bueno, prisión, las condenas que corresponden, hay todo un trasfondo y una situación sistémica precedente que puede alivianar muchísimo si se constela, alivianar las penas, la reinserción en la sociedad, en el caso no sé, de los divorcios o de las cuestiones de familia, mejorar las relaciones entre los integrantes de la familia cuando se separa o cantidades de cosas. Y eso es la experiencia misma en la actividad que uno haga la constelación, vaya haciendo la constelación. Y para eso hay grupos de distintos temas. En los Ujú. distintos temas, la medida que se va extendiendo este conocimiento y esta práctica y ir haciendo constelaciones, se va difundiendo y cada persona aplica las constelaciones a su trabajo o profesión y profundiza en eso. Y todos vamos enriqueciéndonos de ese conocimiento que va apareciendo. La constelación sigue siendo la constelación. Es como tener, a ver, como digo siempre,
si querés hacer un viaje a Marte, ¿a quién vas a pedir asesoramiento? ¿A Cachito que tiene el taller mecánico a la vuelta o a la NASA, por ejemplo? Bueno, a la NASA yo cada vez menos le pediría cosas, pero eh, ¿se entiende? O a una gran consultora aeroespacial. ¿A quién, qué es lo que te convendría? ¿No? Bueno, la constelación es ese asesor. Nos hace ver en profundidad, en una profundidad enorme, enorme, enorme. Entonces, también se produce ¿cómo te diría? Una realimentación entre el constelador que tiene esas inclinaciones o vocación, que naturalmente va a ir hacia esa dirección y va a ir enriqueciendo ese aspecto, pero no va a enriquecer la constelación. ¿Se entiende? Va a estar más preparado para traducir esa constelación, para poder hacer algo después, que ya sería una terapia, por ejemplo. ¿Eh? Y acá hay una Y- pregunta, sí. aprovecho una pregunta que hay acá que hizo Mónica, que si están programadas las fechas de talleres y clínicas que forman parte de la formación. Em, los talleres y las clínicas todos los meses hacemos una clínica mínimo y un taller presencial acá en Capital mínimo y un taller online mínimo. Esos son los mínimos mínimos. Siempre les vamos avisando el mes anterior. Los que son alumnos en el grupo de WhatsApp de coordinación van a ir recibiendo digamos, la agenda del mes con las fechas del mes unos días antes de que termine. Entonces, no sé, los últimos días de abril van a recibir cuáles son las fechas de mayo y así. Y si no, las van preguntando. Y si las tenemos, se las vamos pasando. Y si todavía no tenemos definido, pues no tienen que confirmar espacio o por cuestiones de agenda, les vamos a decir todavía no tenemos, pero en general, primer fin de semana de cada mes está Bien. destinado a un taller presencial y una clínica online, como por si quieren ir armándose quienes ya están anotados en la formación, que esas son las oportunidades de ir haciendo esas horas. ¿Sí? Y, Gracias. y No sé. tenía la mano levantada Lidia. Y también la Sí, tenía no, iba a Ingrid. preguntar por qué tan lento. Yo lo quiero tener terminado para ayer. No, ¿por qué demora tanto? Y en realidad es poco, como un solo encuentro al mes. Si había alguna razón por la que tenía que ir así tan... Espacio, ya lo vas a ver. Cuando vivas los módulos, vas a ver cómo quedás centrifugada. Y es necesario que la arena llegue a... No, pasa esto. En cada módulo adquirimos nuevas comprensiones, vemos de manera distinto, muy distinto, y necesitamos que pase cierto tiempo para que vaya transcurriendo la vida en ese tiempo. ¿Y qué sería que transcurra la vida? Ir topándome con determinadas circunstancias y hechos donde eso mueve, donde empiezo a darme cuenta de las cosas, empiezo a verlo en cada lugar. ¿Me seguís? Nosotros podemos darte todos los módulos en una semana, todo junto, todo amontonado, para satisfacer tu ansiedad, que además la vamos a ver. ¿Por qué? ¿Eh? Ya te digo, ya dulce de leche vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esta ansiedad, esta búsqueda, este querer ya, está reflejando una avidez por encontrar algo que estoy buscando, lo quiero ya, lo necesito ya acá. El punto que lo que estás buscando ya no es solo esto de la formación en sí, sino hay algo que subyace, ¿eh? Que genera esa ansiedad, lo necesito ya. Y quizás sea alguien que murió o alguien que está excluido, ¿eh? Y yo lo percibo y lo veo solo en las cosas que veo. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo quiero ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quizás es un hermanito. ¿Me siguen? Entonces, por más que yo acelere todos los tiempos de todas las cosas, hay uno de los órdenes que aprovecho para adelantárselo, que es la jerarquía en el tiempo, que es orden que tiene que ver con el tiempo, que dice respetar el tiempo que las cosas toman.
Hay movimientos que necesitan su tiempo. Yo quiero comer el durazno hoy, pero está verde. Si lo quiero comer sabroso, tengo que esperar, tengo que tener paciencia. ¿Eh? Tengo, o como Jesús lo decía, en tu paciencia poseerás la vida. Chao, mira la clave que tira. Es decir, respetando el tiempo que las cosas toman. ¿Eh? Los movimientos de las nuevas constelaciones son para nosotros, para nuestro registro, son lentos. ¿Por qué? No porque el espíritu es lento, no, porque nosotros somos unos apurados enajenados, ¿sí? ¿Se Eh, entiende? Nos cuesta en este tiempo el tiempo. Acá hay otra pregunta, si quedan grabados los módulos para volver a verlos, sí, en caso de no poder estar presentes ese día. Y acá viene una aclaración. Uno de los requisitos de la formación es la asistencia a todos los módulos. Como es una formación online, asistencia significa estar presente en clase con cámara prendida en lo posible, a menos que haya justo un problema con internet en ese momento, pero en principio estar, participar, porque todos formamos un campo especial que nos influye a todos. En caso de que yo tenga un problema y no pueda estar, sí, lo voy a poder ver por video. Pero el tema es que sí, estoy un día y al otro día no va a quedar completado el requisito de la asistencia. Hay que tener bien presentes que para tener como computada la asistencia al módulo, hay que haber estado al menos el 75% del tiempo en clase, ¿sí? Si no puedo, porque tengo un viaje, porque me enfermé, lo puedo hacer al año siguiente. Y nosotros les proporcionamos a cada uno que se anotó para ese módulo, que viene al módulo, que abonó la cuota, les damos el acceso a una carpeta virtual por cada módulo, y en esa carpeta virtual va a estar los videos de los 4 videos del fin de semana. Va a haber un apunte con los temas teóricos que se estuvieron dando, va a haber una guía de aprendizaje que son varias preguntas para hacerse uno con relación al propio sistema, a la propia vida, que eso no es para entregar, es para que cada uno continúe y profundice en sí mismo lo que se vio en el módulo, pero con respecto a la vida propia. Ya es un trabajo individual voluntario. El que no quiere hacerlo no lo hace, nosotros sugerimos hacerlo. No es para escribir, el que quiere lo hace, pero sí, aunque sea leerlos y darle lugar en la conciencia y en la mente, porque eso mueve mucho y profundiza lo visto en el módulo. No es a los efectos académicos, es a los efectos de el trabajo personal de transformación que se logra con la formación, ¿sí? Entonces, sí forma parte de la carpeta virtual los videos, pero no solamente mirando los videos es que se logra la asistencia requerida para cada módulo, ¿sí? Recuerden que como futuros consteladores necesitamos hacer horas de campo, experiencia de campo. ¿Eh? Y no es lo mismo ver un video que estar tomado ahí por el campo. Son cosas bien diferentes. Y para Bien. poder acompañar a otro necesitamos haber pasado lo que le está pasando al otro, ¿sí? Por ahí no exactamente el conflicto que tiene el otro, pero sí entender por dónde va el proceso de transformación, el cambio de conciencia que hace una persona al sanar a través de una constelación. Y eso, lo primero que hacemos es durante todo el primer año es estar profundizando en nosotros, sanando, purificando nuestra alma, ¿sí? Nuestro ADN, a través de las nuevas constelaciones. Bien, ¿alguna otra preguntita? Si no, vamos cerrando, que nos fuimos, o se nos fueron 1 hora y media, así nomás, como si nada. ¿Eh? Bueno, yo les quiero agradecer por estar hoy acá, por interesarse, a los que ya están inscriptos, por confiar, por entregar esa confianza en nosotros. Ojalá podamos estar a la altura de las expectativas de ustedes. ¿Eh? Pero gracias por la atención, por abrirse a esto, independientemente de la formación, por abrir una puertita, una ventana, un portón, lo que sea, a este nuevo paradigma que es tan revelador, tan sanador para todas nuestras vidas. Y como nosotros también somos un sistema, el hecho de que cada uno de ustedes esté moviendo
nosotros, la totalidad, también estamos moviendo, ¿eh? Así que, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos con algunos dentro de poquito o en El alguna sábado que otra. viene. El El sábado sábado. que viene. El Ahora el otro sábado que viene. sábado. No Gracias. no este, el otro. El El 20, el otro. 20. El Igual a los 20, el que 20. ya están anotados y ya están en el grupo de WhatsApp, les vamos a ir empezando a poner información para recordar, para que se agenden los módulos, para, bueno, les vamos a ir dando poquito hasta que ya la semana que viene les vamos a dar información del primer módulo de estreno, ¿eh? Y ahí arranca. Ajá, bien. Ok. Muchas Bien. gracias. Bueno, muchas gracias a Gracias. todos y nos estamos viendo. Chao. Chao.